Hola, soy Huyen. Antes que nada, quiero dar las gracias a todas las personas maravillosas que han estado acompañándome, siguiéndome y enviándome su cariño durante este tiempo. Hoy me desperté con el corazón tranquilo. El sol brillaba suave, el aire era fresco y limpio. Y por un momento sentí que la vida me sonreía de nuevo. Mientras tomaba mi café mirando el cielo azul, un recuerdo me visitó. El padre de mi exesposo vino a verme 2 veces. Ya no había dureza en sus ojos, sino una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. En ese instante entendí algo importante. El tiempo puede curar lo que antes parecía imposible, y los corazones sí pueden cambiar. Hoy mi vida es diferente. Tengo una nueva familia, una nueva oportunidad de ser feliz, y cada día me siento más agradecida por ello. Pero en medio de esa paz, una idea no deja de dar vueltas en mi mente. Tal vez ha llegado el momento de pedir una reducción de la condena de mi exmarido. No porque quiera volver al pasado, sino porque quiero que ambos podamos dejarlo atrás. Quiero que él también encuentre la libertad, no solo fuera, sino dentro de sí mismo. Perdonar no siempre es fácil, pero a veces es el único camino para vivir en paz. Cuando soltamos el rencor, el alma se vuelve más ligera y la vida simplemente se abre. Así que este será mi nuevo comienzo. Acompáñenme en esta travesía, quizá al final nos reencontremos con una versión de nosotros mismos más fuerte, más compasiva y más llena de amor. Por fin, mi nueva cocina está terminada. Es pequeña, pero cada rincón brilla con una calidez que parece colarse directamente en el corazón. El olor a pintura fresca se mezcla con el aroma de la madera nueva, los platos blancos alineados en los estantes y el murmullo del viento que entra por la ventana me dan la sensación de que todo está comenzando de nuevo. Me quedo en medio de la cocina mirando la primera llama que baila sobre la estufa. Su luz dorada se refleja en la pared como una promesa. A partir de ahora podré cocinar para Ye, preparar comidas sencillas pero llenas de cariño para que cuando vuelva cansado después de un largo día de trabajo, tenga un lugar donde descansar y una persona que lo espere con amor. Alguna vez pensé que después de tanto dolor, mi corazón no tendría más espacio para la confianza, pero Ye llegó suave, paciente como una brisa de otoño. No intentó borrar mi pasado, solo me acompañó en silencio hasta que fui yo quien decidió soltarlo. Entendió el miedo en mis ojos, las pesadillas que me despertaban cada noche. No hablaba mucho, solo tomaba mi mano con fuerza como una promesa muda. Esa noche, cuando la cena estaba servida y la luz amarillenta cubría la cocina con una paz inusual, lo miré y le dije con la voz temblorosa: «Cariño, quiero escribir una carta pidiendo la reducción de la condena de mi exmarido». Él dejó los palillos sobre la mesa. No se sorprendió. Sus ojos serenos y profundos parecían haberlo comprendido antes de oírlo. Continué: «Ya no le guardo rencor. Creo que también ha sufrido bastante. Solo quiero que podamos vivir tranquilos y que él al salir nos deje en paz». Me miró un largo momento y luego asintió. «Te entiendo», dijo. «Estás haciendo lo correcto. Perdonar no es olvidar, es liberarse. Quizás tu compasión lo ayude también a soltar el dolor». Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Durante años creí que nunca llegaría a decir esas palabras. Mi pasado no tiene nada de hermoso: discusiones, objetos rotos y los ojos asustados de mi hija mirándome desde un rincón. Hubo momentos en que pensé que mi vida estaba terminada, que ya solo era la sombra de mí misma. Pero en ese abismo, Ye apareció. Me tendió la mano y me sacó de la oscuridad. No sé si alguna vez tuvo miedo al aceptar a una mujer con tantas cicatrices. Pero nunca se apartó. «No podemos elegir dónde caemos», me dijo una vez, «pero sí podemos decidir dónde levantarnos». Esa frase se volvió mi faro, mi punto de partida.
Ahora, mientras apoyo la mano sobre el papel blanco, no escribo por lástima, sino por serenidad. No olvido lo que pasó. Simplemente quiero cerrar el capítulo. Escribo la carta pidiendo la reducción de la pena para él, el hombre que una vez fue mi esposo, con la convicción de que todos merecemos una segunda oportunidad como yo la tuve. Cuando termino se la muestro a Ye. No la lee entera. Solo sonríe y dice: haz lo que te dicte el corazón. Confío en ti. Lo abrazo y las lágrimas me caen sin freno. No son de miedo, sino de felicidad, esa felicidad silenciosa que nace de la paz. Sé que estamos corriendo un riesgo. Perdonar no es fácil y nadie puede asegurar que el pasado no vuelva. Pero en esta pequeña cocina, entre el aroma del arroz recién hecho y el tic-tac del reloj, entiendo que el amor verdadero no necesita ser grandioso, solo debe ser lo bastante grande para curar. Levanto la vista y veo cómo la luz de la lámpara tiembla suavemente con el viento, y por primera vez en mucho tiempo sonrío de verdad, porque ahora sé que al fin estoy viviendo una vida sencilla, pero llena de amor. A la mañana siguiente la luz del sol entró por la pequeña ventana e iluminó la carta que acababa de escribir. Las líneas torcidas y temblorosas reflejaban mi propio estado, una mezcla de alivio y ansiedad. Era la solicitud de reducción de condena para mi exmarido. Sabía que esas palabras no solo lo liberaban a él, sino también a mí. Me volví hacia Ye, que doblaba con cuidado su camisa de trabajo todavía húmeda por el rocío. Le hablé en voz baja: Ye, hoy ¿podrías acompañarme a casa de mis antiguos suegros? Quiero entregarles esta carta. Él detuvo sus manos, me miró con sus ojos serenos y profundos. No preguntó nada. Claro, dijo simplemente: si tú quieres ir, te llevo. Nos subimos a la moto. El motor viejo rugió entre la neblina de la mañana mientras el camino del pueblo se desplegaba frente a nosotros. A ambos lados los campos de arroz estaban verdes y el aire olía a tierra húmeda. Me aferré suavemente a su espalda, sintiendo una punzada en el pecho, gratitud y miedo mezclados en un mismo latido. El trayecto no era largo, pero para mí, cada metro recorría también un trozo de mi pasado. Por aquel camino había ido vestida de novia con los ojos llenos de esperanza. Y por ese mismo camino me marché años después con una niña en brazos y el corazón hecho pedazos. Hoy regresaba no para reclamar, sino para cerrar un ciclo. Cuando la moto se detuvo frente al portón, respiré hondo. La casa seguía igual, el techo de tejas, las palmeras alineadas, el olor familiar del jazmín en el patio. Solo yo había cambiado. Sostenía la carta con firmeza y entré. Mis antiguos suegros se quedaron inmóviles al verme. Primero asombro, luego una alegría contenida. La madre de Tuk corrió hacia mí. «¿Has vuelto, Huyen?» Incliné la cabeza tratando de mantener la calma. «Sí, vengo a hablar un momento. Nos invitaron a pasar». El interior seguía oliendo a madera vieja y a té verde, pero la atmósfera era diferente, cálida, contenida. El padre de Tuk miró a Ye con una mezcla de respeto y remordimiento. Sabía que ese hombre había hecho lo que su hijo nunca pudo cuidar y sanar mi vida. Dejé la carta sobre la mesa. «He venido a decirles», empecé, «que he perdonado a Tuk. No quiero seguir cargando con el rencor. Solo deseo que todos podamos vivir en paz y que él tenga una oportunidad para empezar de nuevo». Hubo un silencio largo. La madre de Tuk me tomó las manos. Sus ojos brillaban con lágrimas. «Huyen. Fue culpa nuestra. Mi hijo te hizo sufrir demasiado. Solo puedo pedirte perdón y darte las gracias por pensar aún en él». Negué con suavidad. «No lo hago por él, sino por mí y por mi hija. Ya no quiero que el pasado nos siga persiguiendo». Ye intervino con voz tranquila. «Señores, solo queremos que todo quede atrás. No guardamos odio.
Ojalá cuando él salga también pueda dejarlo todo en paz. El padre bajó la cabeza. Nos avergüenza lo que pasó, dijo con voz temblorosa. Pero prometemos que no volverá a hacer daño. Que ustedes vivan felices será la mejor manera de redimirnos. Miré sus manos envejecidas y comprendí. Durante años pensé que ellos formaban parte de mi dolor, pero ahora veía a dos ancianos agotados por la culpa, intentando reparar lo irreparable. Quizá el perdón también es eso, liberar a los que sin querer quedaron atrapados en el sufrimiento. Hablamos un rato más. No hubo lágrimas, solo palabras sinceras, un silencio que curaba. Cuando me despedí, la madre de Tuk me acompañó hasta la puerta. Me tomó la mano con fuerza. Gracias, hija. Eres más generosa de lo que el mundo imagina. Le sonreí, incliné la cabeza y salí. El camino de regreso parecía más largo, pero el aire era más ligero. Apoyé mi frente en la espalda de Ye, dejando que el viento se llevara el peso de los años. Mientras el sol se hundía tras los campos, murmuré: «¿Sabes, Anne? Me siento en paz». Él sonrió sin apartar la vista del camino porque tuviste el valor de mirar al pasado sin miedo. Yo también sonreí. Miré hacia adelante. El camino seguía lleno de baches y polvo, pero por primera vez supe que lo recorría con un corazón nuevo, uno que había aprendido a amar sin rencor, a vivir sin miedo y a perdonar de verdad. Después de la conversación, la casa quedó envuelta en un silencio denso. Nadie dijo una palabra más. Me levanté, hice una leve reverencia y dejé la carta sobre la mesa de madera. El papel tembló suavemente con la brisa que entraba por la ventana frágil, pero decidido como mi propio corazón en ese momento. Ye a mi lado asintió con serenidad. Salimos juntos al patio. La luz del atardecer caía oblicua entre las palmeras proyectando nuestras sombras largas sobre el suelo. No miré atrás. Solo escuchaba el crujido de mis pasos sobre los ladrillos viejos. Sentí un alivio profundo mezclado con una tristeza que no sabía nombrar. Apenas habíamos dado unos pasos cuando una voz temblorosa resonó detrás de mí. «Huyen, gracias, hija. Gracias por perdonarlo. Gracias por escribir esa carta de clemencia para Tuk». Me detuve. El viento de la tarde sopló llevando aquella voz junto al canto de los pájaros que se apresuraban a volver a sus nidos. Me giré solo un instante. El padre de Tuk estaba de pie en el umbral con los hombros encorvados. Detrás de él su esposa me miraba con los ojos húmedos. Incliné la cabeza en señal de respeto sin decir una palabra. No hacía falta. Lo que debía decirse ya estaba dicho. Me di la vuelta y seguí caminando. La voz del anciano se fue apagando poco a poco, arrastrada por el viento como el eco lejano de una canción que alguna vez fue triste. Sabía que era la última vez que escucharía mi nombre pronunciado de aquella manera con remordimiento y ternura a la vez. Ye empujó su vieja motocicleta hacia el camino. El motor rugió suavemente y el sonido se mezcló con la brisa del atardecer. Me senté detrás de él, apoyando una mano sobre su hombro. Su calor me recorrió el cuerpo entero. No dijo nada, solo sonrió de lado con esa mirada tranquila que parecía decir: «Ya está bien, lo hiciste bien». El camino frente a nosotros se extendía dorado bajo el sol que se apagaba. A ambos lados los bambúes se mecían y el aire olía a paja recién cortada. Dejé que mi cabello se soltara al viento, dejé que mis pensamientos se dispersaran con el ruido constante del motor. Dentro de mí no quedaba rencor ni ira, solo una paz suave y limpia, esa clase de paz que alguna vez creí imposible. Recordé las miradas de mis antiguos suegros. No necesitaban hablar, en sus ojos se mezclaban el agradecimiento y el peso del arrepentimiento. Entendí entonces que perdonar no es solo liberar al que te hirió, sino también a quienes sufrieron sin querer. El viento acarició mi mejilla.
Cerré los ojos y apoyé la cabeza sobre el hombro de Ye. «¿Sabes?», susurré. «Me siento realmente en paz». Él no respondió, solo apretó mi mano y ese gesto valió más que cualquier palabra. A lo lejos, el sol se hundía en los arrozales. Los últimos rayos nos envolvieron con un brillo dorado casi sagrado. Supe entonces que desde ese instante el pasado había quedado atrás. Y en medio del viento todavía creí escuchar aquella voz llamándome «Huyen». Pero esta vez no dolía. Era solo un eco amable, el sonido de un final tranquilo. Y con una sonrisa leve seguí adelante ligera, libre, viva. De regreso a casa, el viento del invierno soplaba con fuerza a lo largo del camino, filtrándose en cada respiración. Iba sentada detrás de Ye, abrazándolo con suavidad. El aire frío me helaba el rostro, pero dentro de mí algo se encendía lentamente, una tibieza nueva, la del alivio después de haber dejado atrás un largo peso del pasado. El camino del pueblo parecía más largo que de costumbre. A ambos lados, los árboles desnudos se mecían bajo el viento, y el crujir de las hojas secas sonaba como los susurros del pasado que al fin se desvanecían. Miré al cielo gris plateado y pensé casi sin voz, quizás desde ahora realmente podré vivir. Cuando llegamos a casa fui directamente a mi habitación y me dejé caer sobre el borde de la cama. La casa estaba en silencio, solo se oía el viento colarse por las rendijas de la ventana. Afuera, el pequeño huerto brillaba con tonos verdes, las hortalizas que Ye y yo habíamos sembrado crecían día a día. Entre el frío del invierno, ese color era como un hilo de esperanza. Suspiré profundamente y murmuré para mí misma, todo va a estar bien. A partir de mañana las cosas buenas llegarán a nuestra familia, y el pasado quedará atrás. Mientras pensaba eso, Ye entró en la habitación. Se quitó la chaqueta impregnada del olor del viento y se sentó despacio junto a mí. No dijo nada al principio. Me miró con esa calma suya que siempre me recordaba a un río después de la tormenta. «No te preocupes más», dijo por fin. «A partir de ahora todo irá bien. Te lo prometo, no dejaré que nadie perturbe nuestra vida otra vez». Levanté la cabeza y lo miré. En sus ojos había una certeza tranquila, una promesa que no necesitaba palabras. Sonreí y respondí: «Sí». Hoy me siento más ligera, como si por fin hubiera soltado una piedra enorme. Ir a ver a los padres de Thuk no fue solo para ayudarles a ellos, sino para ayudarme a mí. Creo que ya lo he dejado ir. Sabes, a partir de mañana nuestra vida será mejor. Lo sé. Él sonrió con esa sonrisa cálida que tanto amo y tomó mi mano entre las suyas. Lo sé, dijo. Y creo que todo lo que sembramos, aunque solo sean unas hortalizas, florecerá igual que nuestra paz. Miré hacia el jardín. El rocío del amanecer todavía brillaba sobre las hojas, centelleando bajo la luz pálida de la tarde. Recordé los días en que ambos nos levantábamos temprano, las manos manchadas de tierra, riendo mientras plantábamos juntos. Cada brote verde allí fuera contenía un pedacito de nuestra esperanza, de nuestro deseo de construir una vida tranquila. «Salgamos al jardín», le dije suavemente. «El frío de hoy no importa. La tierra está buena y las plantas crecen deprisa». Él asintió. Nos levantamos y salimos juntos. La tierra bajo nuestros pies estaba blanda, húmeda, viva. Ye arremangó la camisa y yo tomé el cesto, arrancando las hierbas que crecían entre las hileras. Nuestras voces se mezclaban con el viento. A ratos hablábamos, a ratos reíamos. El sonido de nuestras herramientas y nuestras risas formaba una melodía pequeña, sencilla, pero llena de esperanza, la música de dos personas empezando de nuevo. El cielo se tornó violeta. El sol se ocultaba lentamente detrás de los bambúes y el huerto quedaba cubierto por una luz dorada.
Respiré hondo viendo cómo mi aliento se disipaba en el aire frío. Y en ese instante comprendí que las tormentas habían pasado, que lo que quedaba era la calma. Lo miré y dije en voz baja: «Ann, creo que ahora sí tenemos un hogar». Él se detuvo, me miró y sonrió. Era una sonrisa tibia como el primer sol de marzo. Y allí, en medio del invierno, sentí que algo dentro de mí se abrigaba por fin. Por primera vez en muchos años supe con certeza que todo empezaría a estar bien. Đầy lòng tham của vợ cũ anh Đệ thì bạn thì ta mới đồng ý chấp nhận ly hôn. Thì như vậy anh Huyền và Đệ mới chính thức được đến với nhau. Chào mừng trở lại với kênh của tôi. Thì sau nhiều năm tháng mà anh Đệ đã bị người vợ cũ bỏ rơi, đi theo tiếng gọi của đồng tiền, và người vợ cũ đấy đã đi theo người đàn ông khác và bỏ rơi anh Đệ sau bao nhiêu năm. Tuy nhiên, sau những tháng ngày vất vả, người vợ của anh Đệ biết rằng anh Đệ đã trở về quê hương và đã có một người mới. Thì mụ ta đã ra một yêu cầu rất là vô lý dành cho anh Đệ. Mụ ta muốn rằng anh Đệ phải chia một nửa tài sản cho mình thì mụ ta mới chấp nhận ly hôn. Bởi vì chấp nhận ly hôn thì anh Đệ mới chính thức đến được với Huyền, vì họ thật sự yêu thương nhau. Họ muốn đến với nhau thì phải có kết hôn. Tuy nhiên bây giờ họ đang sống trong ngôi nhà cũ của anh Đệ, và hiện tại thì cuộc sống vẫn chưa ổn định. Thì vợ cũ quay về và muốn anh Đệ bán ngôi nhà này và chia đôi tài sản với cô ta, thì cô ta mới đồng ý ly hôn. Sau đó thì Huyền cũng đã suy nghĩ và nói với anh Đệ rằng bây giờ họ sẽ trở về ngôi nhà cũ của Huyền với chồng cũ, vì người chồng cũ đã đi tù, và tạm thời họ có thể cùng nhau sinh sống tại ngôi nhà cũ của Huyền, và sau này họ có thể bán ngôi nhà này đi để hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ cũ của anh Đệ. Vậy những diễn biến diễn ra tiếp theo như thế nào, hãy cùng đón xem nhé.